Es preparada con el condimento y el sabor y de la forma que se prepara el pollo a la brasa. O sea, nosotros en este local, que va a ser el único que va a tener este producto, y aquí, desde la barra de Embarcadero 41, vamos a conocer un plato novedoso, el pescado a la brasa. Acompáñenme, amigos. Amigos de Exitosa, miren con qué me encuentro aquí. Una mesa deliciosa acompañada de papitas fritas, de ensaladitas, sus cremitas. Ustedes dirán, pollo a la brasa. No, es pescado a la brasa, el nuevo plato innovación de Embarcadero 41. Y aquí estamos con Jorge Wong para que nos diga y nos explique un poco más cómo ha nacido esta idea loca, aprovechando ya, uno dice el verano, hay que comer ligero, entonces pescadito a la brasa. Sí, nada, primero darles la bienvenida. Estamos en nuestro nuevo restaurante Embarcadero 41 del Megaplaza, acá en Independencia. Y bueno, sí, como dices, nosotros siempre estamos buscando innovar, estar siempre a la vanguardia de la gastronomía peruana y les queremos presentar este nuevo pescado a la brasa, que de hecho es un producto que nos hemos cuidado desde dónde viene. Hemos hecho una alianza estratégica con Piscis, que es una empresa de piscicultivo que tiene ya más de 40 años y que tiene todos los sistemas de calidad para transportar y desarrollar todo este producto que es la trucha a la brasa, ¿no? Una trucha que, como verás, es una trucha de 850 gramos, pura carnecita, ¿no? Que es para compartir, ¿no? Por ejemplo, si tú comparas con un pollo a la brasa, el pollo a la brasa tiene en carne 650 gramos. Este tiene 850 gramos, ¿no? A pesar de la percepción que uno puede tener de que el pollo es más grande, no, acá este tiene más carnecita, ¿no? Y bueno, y es preparada con el condimento y el sabor y de la forma que se prepara el pollo a la brasa. O sea, nosotros en este local, que va a ser el único que va a tener este producto, tenemos un horno de estilo pollero que tiene la diferencia de tener un sistema de mallas, de rejillas de acero quirúrgico para poder agarrar el pescado y que no se maltrate y poderlo presentar como tú lo ves en la mesa, ¿no? Jorge, este plato realmente es como un boom en el verano, ¿no? Como te decía, la gente suele comer su pollito a la brasa, pero ya a pescado a la brasa, encima la trucha, que es de una contextura y es de un sabor inigualable. Dime, ¿solamente va a estar en este local por ahora? Sí, por el momento, como te digo, este producto implica toda una logística que tiene un horno. Entonces, este va a ser el primer local que lo va a tener, por el momento el único, acá en Megaplaza. Y ¿para cuántas personas, por favor? Eso es un producto para compartir, como lo verás, ¿no? Es para 4 personas, yo creo que es el ideal, con sus papitas, su ensalada, con el aliño y todo lo que tiene un pollo a la brasa. Pero bueno, con un producto que, como dices tú, va súper bien para el verano, que tiene mucho más temas nutritivos que otros productos, ¿no? Tiene el omega 3, el omega 6, ¿no? Y es súper sano para ahora la gente que está más fitness, ¿no? Lo puedes comer solo con tu ensaladita y para los que somos un poquito más guerreros, le metemos las papitas, pues, ¿no? Dime, ¿con qué podemos acompañar eso? ¿Con qué trago especial aquí de Embarcadero 41 podemos acompañar? Bueno, el tema tradicional que la gente acompaña es con la chicha, pues, ¿no? La chicha es un producto bandera peruano, pero si quieres acompañarlo también con un tema de un traguito, nosotros tenemos unos chilcanos con macerados de coca, por ejemplo, ¿no? Aguaimanto, que son súper espectaculares para maridar también con este producto, ¿no? Acá
hemos sacado de la toma, mi camarógrafo me va a matar, pero hemos sacado de la toma esta bebida que me causa gran intriga, que también podemos acompañar acá. Y la chicha, pues, ¿no? Pónchame la chicha, por favor. Ahí está, la rica chicha de Embarcadero 41. Ahorita vamos a probar, vamos a hacer la degustación de honor, Jorge. Pero dinos, invita a la gente, ¿dónde van a estar? Recuérdales. Bueno, invitarlos acá al Megaplaza, al Embarcadero 41, que está en el segundo nivel del patio de restaurantes. Invitarlos para que vengan a degustar este nuevo producto, que es un producto pensado para nuestros clientes, no un producto que viene desde Puno, con temas que preservan los productos peruanos, que es lo más importante ahora en estas épocas de vedas, de tanta depredación. Hay que pensar en productos como que están criados para poderlos llevar a la mesa, ¿no? Exacto, Jorge. ¿Ya has pensado de repente cambiar de pescado, no con trucha, sino con otro pescado de repente? Bueno, no, como te digo, nosotros una de las cosas que nos ha costado meses en desarrollar este producto ha sido encontrar el pescado ideal, ¿no? El pescado que dentro de estas mallas no se deteriore, que tenga un pellejito que pueda salir crocante, similar al del pollo a la brasa, y sobre todo lo que te comento, ¿no? Que es preservar los productos y tener el match con provincias, con el crecimiento de la gastronomía peruana en todos sus factores, ¿no? Hacer una gastronomía ecológica, por así decirlo, una gastronomía que siempre le devuelva, de donde se sacan esos recursos, le devuelva algo. Exacto, ecológica y sostenida, ¿no? El tema de sostenibilidad en el tiempo con los productos es súper importante, ¿no? Llegó la hora. Voy a probar el plato estrella. O sea que me mira el pescado como en los ojos. Pero vamos a probar. Tiene una carnecita especial, una carnecita rosadita. Tiene espinas este pescado, pero es claro, fácil de cortar. Todo. Los Los voy a dejar con él para que... Como verás, ahorita tú estás sacando la carnecita de una manera súper fácil. Está aderezado con el tipo del pollo a la brasa, ¿no? Y bueno, se complementa con las papitas, la ensalada, tal cual es el pollo a la brasa, solo que este es un pescado, una trucha de 850 gramos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Ajá, hay algunas espinitas, hay que tener un poquito de cuidado en comerlo, pero está delicioso. La verdad es que sí se siente esos aderezos de brasa, pero no pierde el sabor del pescado, que es la trucha. Exacto, no pierde eso. Idea, ¿no? La idea es Sí, la está de un bien producto delicioso. marino, pero con este concepto del pollo a la brasa. Y además, es light. Para todos los que son fitness, es super light. Bueno, ya te llenas con papitas, con ensalada, pero riquísimo. Jorge, recuérdales una vez más a la gente dónde vas a estar y muchas gracias igual por recibirnos a nosotros aquí Exitosa. Siempre estamos tratando de buscar las innovaciones. Bueno, nada, agradecerles por la visita, invitarlos a la cadena Embarcadero 41. Nosotros tenemos más de 10 restaurantes en Lima, estamos en Arequipa ahora, tenemos en Ecuador. Pero si quieren degustar este producto, que vengan acá al Megaplaza, al segundo piso, donde está Embarcadero 41, y los vamos a recibir con esta nueva propuesta. Ya saben, amigos, yo me quedo aquí comiendo. Este va a ser solo para mí, nada que 4 personas, para mí solita. Yo me quedo aquí y nos vemos hasta la próxima oportunidad.